Análisis Hora Cero. 1:47 p.m. Ya estamos debidamente instalados desde la cabina central de Radio Monumental. Muchísimas gracias por acompañarnos. El sociólogo José Carlos Chinchilla. Don José Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. También nos acompaña esta tarde para hacer un análisis de este debate que acabamos de escuchar por Radio Monumental, el politólogo Sergio Araya. Don Sergio, bienvenido. Alexander, José Carlos, Gina, muchas gracias por la invitación y creo que va a ser un espacio bastante rico después de este interesantísimo debate que hemos presenciado. Y por último, Gina Cibaja, ella es máster en Ciencias Políticas, nos ha acompañado ya también en ocasiones anteriores en Noticias Monumental. Doña Gina, bienvenida. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí compartiendo con este panel de colegas distinguidos sobre este interesante debate. Empecemos por el fondo. ¿Qué rescatan ustedes de este debate? ¿Qué les pareció la confrontación de ideas entre los candidatos, doña Gina? Sí, gracias. Yo quisiera, en primer lugar, cosa que no hago a menudo, ser complaciente con los organizadores de este debate. En realidad se pusieron una flor en el ojal. Yo creo que la dinámica en que se planteó y se organizó este debate permitió romper con los esquemas que se han estado ensayando a lo largo de esta campaña y que eso de alguna manera le da un dinamismo distinto. A partir de este debate no van a poder seguir siendo igual los otros debates. O sea, creo que sienta un precedente muy importante. Muchas gracias. Las respuestas de los candidatos, doña Gina, mucha coincidencia hubo, ¿verdad? Bueno, pero en realidad es que hubo como 3 dimensiones que me parece que es una de las cosas rescatables del formato, y es que se pudo ver una dimensión psicológica. Digamos, toda la primera parte era como respuestas cortas, qué tipo de reacción tenían, cómo respondían a preguntas de sí y no, que eso me pareció una cosa bastante interesante. La otra dimensión, que era la ideológica propositiva, me pareció que hubo posibilidades de marcar diferencias sin entrar en etiquetas, sin entrar en estereotipos, de atacar a alguien en lo personal, en lo ideológico, pero sin decir por qué, ni en qué estoy en desacuerdo, ni en qué en acuerdo. A mí eso me parece sumamente rescatable, de decir hubo más pensamiento, más ideas en discusión que etiquetas y que ataques personales. Eso me parece sumamente rescatable. Don Sergio, ¿qué le pareció a usted? ¿Usted piensa parecido? Sí, creo que el clima de coincidencias que hubo en el debate lo vamos a tener también en este espacio. En realidad, me parece que el debate, como bien lo señalaba Gina, permitió que los candidatos pudieran entrar a analizar contenidos de fondo. El hecho de que ustedes se centraran en sus programas de gobierno ayudó a limitar la discusión a temas de contenido, en donde además se ve evidentemente que más allá de diferenciaciones de enfoque por razones naturales de sus ideologías distintas, hay muchos puntos de convergencia. Y me gustó mucho la mecánica planteada porque les permitió a ellos sentarse a discutir casi como si ya se estuviera, digamos, en un espacio de construcción de política pública. Había un momento determinado en que, por ejemplo, en el tema de la cuestión de las pensiones, de invalidez, vejez y muerte, era más bien como un grupo de representantes de distintos sectores políticos tratando de llegar a construir la propuesta que mejor satisfaciera, en este caso, la necesidad de los costarricenses. Tenemos en este análisis también a don José Carlos Chinchilla, pero no para analizar el fondo, sino para comentarnos lo que vio y lo que usted no vio en este debate. Don José Carlos, en esta segunda parte llegó la confrontación que usted quería. Bueno, sí, me pareció que a pesar de que el principio comenzó con bandera blanca, todos coinciden en que a ninguno criticaron el programa, lo cierto es que en este segundo tiempo, por llamarlo de alguna forma, hay un momento donde José María Villalta remarca precisamente el nivel de comunicación, de fluidez y de convergencia que tienen los diversos candidatos. En ese momento le da a uno la impresión de que don Johnny toma conciencia de que es un problema para la imagen que él viene manejando en su campaña. Porque él lo que viene es, de alguna forma, planteando el Frente Amplio es un problema porque es de izquierda radical, el Movimiento Libertario es un problema porque es de derecha radical, y yo tengo que mantener y expresar mi diferencia. Y aquí él rompe, de alguna manera, con la armonía y convergencia de ideas que se tenían para precisamente remarcar nuevamente sus diferencias.
ahí es interesante cómo tanto José María Villalta como Otto Guevara le responden de alguna forma, en primer lugar, sancionándole el romper los vasos comunicantes que se habían desarrollado en función de lo que venía. Y por otra parte, digamos, a partir de ahí nuevamente se abre un pequeño nivel de confrontación que va a concluir de alguna manera con enfrentamientos. Y aquí vengo al tema para el cual me invitaron. José María Villalta veía profundamente a los ojos de don Johnny Araya, y don Johnny Araya le sostenía la mirada en algunos momentos. Esto lo estamos viendo aquí dentro de la cabina, ¿verdad? En el caso de don Otto Guevara, estaba viendo cómo podía terciar en el debate, y precisamente alza su voz en dirección de terciar con el debate. Y ya para concluir mi pequeño análisis, porque tengo que retirarme, quería decir que Luis Guillermo Solís, antes de concluir, antes de cerrar, hace un cierre muy interesante, muy profundo, manteniendo su imagen de paz y de tranquilidad, haciendo un señalamiento de algunas características de su partido, de su personalidad, que cierra de manera interesante el debate. Eso es lo que podría señalar en este momento. Gracias, don José Carlos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Un candidato debe ir a un debate para enfrentarse? O más bien, vimos a un Luis Guillermo Solís, por ejemplo, que cedía su espacio, que guardaba mucho las etiquetas. ¿Cómo lo ve usted, don Sergio, doña Gina? Que debe ir un candidato a un debate. Bueno, yo pienso que aquí hay diferentes enfoques, ¿verdad? Existe la creencia de que el debate, como su nombre lo indica, viene de debatir, viene de confrontar, y efectivamente se trata también de que las personas puedan en ese intercambio observar diferencias, sobre todo porque en este caso se habla de escoger a una de esas alternativas de entre todas, a discriminar una, que es a la que finalmente el electorado va a apoyar, o el elector va a respaldar con su voto. Pero el debate es más que eso, es más que una confrontación, es justamente confrontar, pero para llegar a acuerdos en aquellas cosas en las que se pueda coincidir, porque finalmente debatir por debatir no nos lleva a nada, nos lleva también a la parálisis. Entonces me parece que no deberíamos de etiquetar, de decir que los debates necesariamente van a ser buenos o malos por el nivel de confrontación que hayan. Yo más bien creo que de esa confrontación de ideas distintas y de puntos de coincidencia, el que se llegue a planteamientos que puedan servir de preacuerdos es más bien un elemento que debería de rescatarse de este tipo de ejercicios, porque al final, aunque evidentemente el elector solo va a votar por uno, todos van a estar en la dinámica política, todos van a tener presencia política, y además los que no ganen van a tener representantes en el Parlamento que también tendrán que incidir en la definición final de las políticas públicas. Doña Gina. Sí, Alexander, gracias. Yo venía pensando de camino a esta invitación a hacer análisis y decía, bueno, ¿qué es lo que debería de tener un candidato? Que estamos en tiempos globales, entonces deberíamos de pensar en estilos globales, ¿verdad? De candidatos que no se pueden fabricar, pero que sí deberían de tener ciertas formas o ciertos estilos que calcen en sociedades que cada vez más son globales, que cada vez más tienen acceso a información de otro tipo en diferentes partes del mundo. Entonces, creo que cuando se piensa en un debate, evidentemente la confrontación es un elemento que tiene que estar ahí. Sin embargo, una de las cosas que yo rescato de esto, y que todos los candidatos de alguna manera se sometieron a un cierto protocolo, por decirlo de alguna manera, es que no era un debate confrontativo tipo ring de boxeo. Eso es la pequeña gran diferencia. Además, sumado a la organización del espacio, de cómo estaban cada uno sentados, el protagonismo lo tenía el micrófono, no la imagen, no la cámara, y eso yo creo, aunque haya estado filmado, ¿verdad? Creo que eso es una de las cosas que le da una fluidez y le da protagonismo al discurso más que a la imagen. Y en ese sentido yo creo que permitió que estuvieran más relajados, aunque en cualquier campaña la idea o la estrategia de diferenciación es básica para cualquiera que quiera ganar una elección. En este caso, más bien la estrategia fue como la concesión, la cordialidad, sin dejar de poner sus propuestas y sus ideas en el tapete, ¿no? ¿Quién creen ustedes que hizo un mejor uso del tiempo, de las respuestas?
Yo creo que todos hicieron un uso asertivo, de verdad, se supieron someter, ya tienen un buen entrenamiento, yo creo que eso es una cosa interesante, ya se han expuesto a cámaras, a micrófonos de manera reiterada durante lo que llevamos del mes de enero, y ha hecho que tengan una cierta destreza comunicativa más allá de la exposición que han tenido los que han estado en la palestra pública en los últimos años, ¿no? Pero yo creo que todos hicieron eso. Yo más bien pensaría que hay una persona, un candidato que no logró como sumarse y meterse en esa dinámica por el afán que tenía de diferenciarse, y que fue don Johnny Araya, que siento que más bien él fue el que más perdió en este encuentro, digamos, de candidatos presidenciales. Don Sergio, ¿su opinión? Sí, me parece que efectivamente todos ya han ido ensayando, que disponen de poco tiempo para plantear sus ideas. Creo que hubo un ambiente de camaradería de inicio que también favoreció que el formato que planteó Central de Radios pudiera cristalizarse de manera totalmente objetiva, positiva. Hubo algunos intentos ahí de quererse salir de ese esquema de cordialidad, pero rápidamente entre ellos mismos se alinearon. Me parece que hay dos elementos, sí. Yo diría que don Johnny en la recta final, tal vez justamente por esa necesidad que bien plantea Gina de querer diferenciarse, retomó un poco ese esquema más tradicional de etiquetar y de buscar cómo, digamos, crear algún tipo de contraste, pero con planteamientos que en realidad son solamente eso, conceptos vacíos que no tienen, digamos, un sustento que los acuerpe. Y por ahí tal vez don Rodolfo Pisa también quiso en algún momento salirse del esquema que se venía trabajando de una forma completamente espontánea, y trató en algún momento de introducir algunos temas que no estaban, digamos, en la mesa, como para también buscar un elemento diferenciador, haciendo ver que él había otros temas que no se habían colocado en la mesa y que él sí los tenía muy presentes en su agenda. Pero en general, más allá de esos casos muy excepcionales, creo que todos tuvieron la disposición de hoy aquí debatir, ya no pensando que son solamente candidatos que buscan votos, sino viéndose todos como potenciales presidentes que, reitero, requerirían de los demás para llegar a la construcción de acuerdos, que es finalmente lo que sí va a permitir que haya o no gobernabilidad. Un bloque que justamente nos permitió conocer las tendencias de los candidatos fue el de sí y no, donde ellos solamente contestaban sí o no, y ahí, por ejemplo, nos dimos cuenta nosotros que los candidatos, ninguno cree que hay un clima idóneo en Costa Rica para llevar a cabo una asamblea constituyente. Don Luis Guillermo Solís y, si no me equivoco, Johnny Araya también estaban a favor de la reelección presidencial continua. Sí, don Johnny Araya y don Luis Guillermo Solís eran los únicos dos que estaban de acuerdo, pero los dos coincidieron en que no era pertinente que se permitiera la reelección continua para el presidente que estuviera en funciones en el momento en que se discutiera y se lograra aprobar una reforma de este tipo, ¿verdad? A mí me parece que en eso hubo más coincidencias que diferencias, y que creo que eso es parte de la riqueza, de ver que en realidad no estamos todos tan disonantes, que las estrategias de campaña obligan a diferenciarse, y que muchas veces el formato espectacular que obliga a la televisión no permite ahondar en ideas, y por eso es la nobleza de la radio, aunque se esté filmando la discusión que se estaba dando. En ese sentido me parece que ellos lo hicieron bien, lograron como encontrarse, y sin reparo de decir coincido con usted, eso, ¿verdad? Aunque se hayan dicho en otras instancias o en otros programas, se hayan dicho barbaridades o etiquetas o lo que uno quiera, ¿verdad?, en términos de ataques. En esta situación lo que se dio fue que es la tercera dimensión que yo rescato de este encuentro, es lo personal, ¿verdad? Hubo posibilidades de decir relajadamente, aunque estemos a menos de 15 días de las elecciones, de decir yo coincido con usted, y si usted estaría de acuerdo en poner entre esas preguntas cosas del programa de gobierno y de otro candidato, y decirlo abiertamente de que sí, ¿verdad? Eso a mí me parece que es una cosa inédita, y que me parece muy bien, porque hacia eso vamos. Esa es la política del siglo XXI. Y en un debate no siempre tienen que haber diferencias, sino también coincidencias, ¿verdad? Pero es que entonces esto es desde una visión un poco más crítica, o desde mi perspectiva, más en términos de estudio del papel que juegan este tipo de actividades o de ejercicios en democracia, es decir,
bueno, hasta dónde el formato debate espectacular que la televisión impuso en los años 70, digámoslo así, que se ha mantenido hasta nuestras décadas, está en decadencia. Ese formato ya no funciona. Ese formato de buscar siempre diferencias, de estar con el contrincante como mi enemigo, ha dejado de tener vigencia. De llevar como un ring de boxeo, como No, usted lo decía. exactamente, eso ha perdido vigencia desde mi punto de vista. Estamos construyendo nuevas formas de hacer política electoral. Don Sergio. Y yo quisiera agregar que justamente ante la proximidad ya de las elecciones y con lo que ha ocurrido en acontecimientos que inclusive los medios han informado, me parece que los 5 aquí presentes tuvieron, aunque no lo dijeran abiertamente, clara conciencia de que hay que bajarle un poco los niveles a la tensión política, a la crispación política que se estaba comenzando o que se está comenzando a gestar. Nos hemos dado cuenta de que actores, no necesariamente ellos, actores de la sociedad civil han intervenido en este proceso electoral de distintas maneras, y entonces siento que esta actividad de hoy dio la señal de que más allá de las diferencias que evidentemente, repito, van a permitir al elector decidirse por uno u otro, tienen que haber convergencias, porque al final todos estamos en el mismo país. El 3 de febrero o el 2 de abril, si hay segunda ronda, todos retornaremos a la misma bandera e independientemente de cuál de todos ellos asuma la presidencia, repito, los demás van a tener incidencia a través de la Asamblea Legislativa, a través de sus diputados. Entonces, si se quiere de verdad desentrabar esto, que es lo que la ciudadanía está buscando, no se puede única y exclusivamente con esa posición de yo gano y ustedes pierden, porque al final todos pierden. Aquí se trató de buscar una opción de yo gano y ustedes ganan para construir o ir creando justamente ese espacio para desarrollar la confianza necesaria para que se pueda comenzar a establecer un proyecto país, que es lo que finalmente la sociedad está reclamando. Yo verdaderamente no había escuchado tantas coincidencias entre los candidatos en ningún espacio. No había visto que los candidatos se sentaran juntos prácticamente a decir yo coincido con usted en esto, yo coincido con usted en lo otro. De alguna manera esto nos hace prever que quien quede de presidente el próximo 2 de febrero, quien quede presidente electo, podría tener un acercamiento con los demás candidatos. O sea, este debate nos dejó ver eso. Ustedes lo ven así, que el próximo presidente tenga un mejor acercamiento con las fuerzas de oposición. Bueno, tal vez vea que en algún momento se planteó la discusión hacia lo que podría pasar a raíz de una de las preguntas que se hicieron de especialistas. Lo que podría pasar en el seno de la Asamblea Legislativa. Varios de ellos van con doble postulación. Entonces, eso significa que se está previendo que la Asamblea Legislativa va a ser un foro de discusión interesante y de negociación, que no se puede seguir trabajando en política porque sos de un partido, porque sos del otro, ¿verdad? Hay tendencias, hay propuestas que coinciden algunas, y este espacio sirvió para visibilizar esos puntos de coincidencia que podrían formar eventualmente una agenda indistintamente de quien quede, porque como hemos visto, según las encuestas, no hay nada claro, nada seguro en este momento, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que fue un buen espacio, un buen ejercicio, un buen mecanismo para visibilizar similitudes, a diferencia de los otros espacios que han permitido señalar diferencias. Yo creo que es un éxito en ese sentido. Yo pienso que como fuerzas políticas aquí representadas están dándole una señal al país de que al menos ellos tienen la disposición a establecer esos vasos comunicantes para buscar esas agendas de consenso. Si se cristaliza o no, ya dependerá de otros factores. Me parece que, como bien lo ha señalado Gina, la correlación de fuerzas de la Asamblea Legislativa va a jugar un rol determinante, pero también dependerá de los, digamos, poderes de los actores sociales que se sumen a este esfuerzo, que no vayan, digamos, en una o en otra dirección a ejercer algún tipo de presión que no les permita a ellos llevar a los hechos estas buenas intenciones que al menos hoy aquí dejaron plasmadas. Que ya casi vamos a terminar con el análisis. Antes de finalizarlo, yo quería analizar candidato por candidato, aciertos, desaciertos durante el encuentro. Tal vez si empezamos en el orden de participación de ellos. Don Rodolfo Pisa, ¿qué destacarían ustedes de la participación de él en el debate? Bueno, sí, perdón. ¿Y qué también ven ustedes como que le perjudicó a él durante el debate?
Bueno, yo creo que don Rodolfo Pisa ha logrado como transformar un poco esa etiqueta que se le había puesto del enojón, el regañón, y entonces ha tratado como de, ¿verdad? Como de controlarse, y uno lo ve como tratando de controlarse, pero me parece que es una cosa espontánea en él, es su personalidad, es alguien enérgico, es alguien, ¿verdad? Que puede que caiga mal, pero no necesariamente tiene malas intenciones. Entonces yo creo que permitió mostrar su dimensión humana también. Creo que tiene que mejorar en el término del discurso. Creo que la Unidad Social Cristiana tiene una propuesta que él está encabezando y no quedarse únicamente con su experiencia en la Caja Costarricense del Seguro Social. Me parece que ahí es un punto flaco, digámoslo así, que podría sacar punta de su discurso con otro tipo de propuestas que tiene la Unidad Social Cristiana. Sí, yo pienso que don Rodolfo Pisa ha ido mejorando en lo que es la precisión de sus conceptos, de sus propuestas. Tiene algunos resabios de esa vieja política, como por ejemplo querer aprovechar algunos espacios para tratar de, como se dice popularmente, jugar un poco de vivo y entonces capitalizar que los otros habían bajado un poco la guardia para él introducir su propia temática. Pero en general me parece que sí, coincido con Gina, tiene que centrarse más en la propuesta programática del partido y dejar de lado un poco el tema tan reiterado de su experiencia personal, porque finalmente lo que él haya hecho o dejado de hacer es fruto también de un gobierno y no es solamente una cosa que él hizo de manera completamente individual. Entonces es un contrasentido hablar de que él aspira a ser presidente de la República, me parece a mí, y por el otro estar resaltando lo que él hizo como presidente ejecutivo de la Caja, como si esa presidencia se hubiera ejercido al vacío y al margen de un gobierno del que formaba parte y que por ende se supone sus acciones estaban articuladas a una estrategia superior. Don Otto Guevara, del Movimiento Libertario, doña Gina. Bueno, don Otto Guevara, voy a decir una cosa que me llamó mucho la atención como para decir algo. Yo creo que es un candidato que ha aprendido a mesurarse también. Él dijo que una de sus mayores debilidades era que era muy sincero, ¿verdad? Y eso pues me parece bien que lo pueda reconocer, porque a veces en esto en política no se puede ser penalizado cuando se es muy, ¿verdad? Me parece que tiene claro sus debilidades y sus virtudes. Dijo una cosa muy contundente: la libertad y el derecho a decidir sobre las cuentas de las personas, cuando se le preguntó sobre la Caja y sobre cómo financiar esto que está en bancarrota y el estudio que se tiene que hacer. Y él dijo, no, que las personas sean libres de decidir sobre sus cuentas, sobre sus fondos y demás. Entonces a mí me vino la interrogante, qué curioso que sea tan libertario en esto. Y por ejemplo, cuando hablamos de libertad en decidir sobre nuestro cuerpo, por ejemplo, en el caso de las mujeres es totalmente conservador. Me hubiera encantado escuchar a don Otto Guevara hablar igual de libertario, no solo en cuentas bancarias ni en cuentas de ahorro, sino también en uso y manejo del cuerpo, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? En eso pues me parece que hay una tensión, una moral y otra económica. Una contradicción, ve usted. Sí, veo una tensión ahí en su discurso que sería interesante que lo revisara, ¿verdad? Porque si uno es libertario en todo, y si no, es conservador, ¿verdad? Entonces, en unas cosas soy libertario y en otras no, en lo económico. Entonces, sería interesante que se revisara este tipo de tensiones, ¿verdad? No sé si Sergio tiene Don Sergio, algo que decir sobre Otto Guevara. Yo sobre Otto Guevara lo que pienso, luce mucho más mesurado, evidentemente. Hoy se vio mucho más conciliador. Inclusive el ataque a Johnny Araya fue un ataque menos visceral, menos de etiqueta. Trató de explicar de una manera más menos polémica el por qué desde su perspectiva no es adecuado que Liberación Nacional siga en el poder. Entonces eso me parece que habla bien de su participación. Evidentemente él plantea una serie de lineamientos en temas como el régimen de invalidez, vejez y muerte, o en el tema, por ejemplo, de cómo se podría combatir la pobreza, donde sí refleja, digamos, unas diferencias ideológicas con respecto a los otros contendores, donde es evidente que le da supremacía al tema de la libertad individual, al menos en esos aspectos. Vamos con el tercero de los candidatos, Luis Guillermo Solís, del PAC. Bueno, Luis Guillermo Solís yo creo que es un candidato que ha mostrado desde el inicio de la campaña ser de centro y que no se ha movido de ahí indistintamente de lo que plantean las encuestas. Entonces a mí me parece que hay una gran consecuencia en sus propuestas. Me parece que se ha presentado siempre como un candidato moderado, de centro, sin exabruptos, muy diplomático en sus posiciones, y que eso le ha costado críticas, pero me parece que él, aunque lo señaló como un defecto, que dijo que se tomaba muy en serio, yo creo que lo hizo bien y que está bien que no lo vea como un defecto. Creo que si uno cree en algo tiene que mostrar que cree en eso,
indistintamente de lo que las encuestas digan o lo que sus adversarios puedan decirle. Creo que don Luis Guillermo Solís, este formato le favoreció mucho, porque permitió justamente que los demás estuvieran en el nivel que él ha, digamos, mostrado en otros encuentros, más moderado, en donde prima más la parte de contenido y menos la parte de la forma. Me parece que hay un tema interesante y que lo quiso hacer diferenciarse del resto, y es que él señaló de que no hay ingobernabilidad, sino que lo que ha habido es mal gobierno, mal uso de las instituciones por diferentes circunstancias que él enumeró. Me parece que lo que sí tal vez tiene que mejorar un poquito es en precisar algunos de los conceptos que le den un lenguaje más llano para lo que es el gran segmento, que no necesariamente tiene cierto nivel de escolaridad y de formación, porque a veces el lenguaje que emplea, que es muy interesante desde el punto de vista académico, sí puede, digamos, propiciar que haya gente que su mensaje no lo capte de la manera en que él lo desea transmitir. Ya, nos queda Johnny Araya, del Partido de Liberación Nacional. Don Johnny, yo creo que estaba muy preocupado por tener un protagonismo, y me parece que cuando estábamos en el cuarto aparte viendo el debate que estaba pasando también en video, me pareció que estaba más preocupado por cómo se estaba percibiendo y el rol poco protagónico que estaba desempeñando, más que por pensar en lo que tenía que decir, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que hubo respuestas que él no supo cómo manejar, no supo, me parece que le hace falta cierta vitalidad en sus respuestas, de decir, me lo tengo que creer, ¿verdad? Debería de creérselo, o esa es la impresión que me da, no se lo cree, ¿verdad? Y que está con mucho miedo de arriesgar, y ya estamos a menos de 15 días, debería de arriesgar, ¿verdad? Y de soltarse un poco más y no percibirse tan rígido. Sí, efectivamente, yo en esta parte final coincido con Gina. Me parece que Johnny Araya tiene dificultades para poderse soltar. Además que le tocaron algunas preguntas de las más complejas, eso también hay que reconocerlo, como por ejemplo el tema de la presidencia pro tempore de Costa Rica del CELAC. Pero efectivamente creo que don Johnny juega ese doble rol de que es el candidato oficialista, pero ha querido diferenciarse del partido que lleva ya 2 periodos consecutivos. Entonces, el querer mostrarse como algo distinto, algo renovado, en el marco de un partido que es el que está ejerciendo el poder, y que en este caso, en la recta final del debate, prácticamente los otros 4 se le vinieron encima, también obviamente le genera problemas, digamos, para poder transmitir lo que él quiere sin que luzca contradictorio. Y además él en lo personal, y ya esa es una cuestión de su personalidad, es como un poco, digamos, pausado para emitir sus comentarios, para plantear sus propuestas, y entonces esa visión de liderazgo que él quiere transmitir, a veces siento que le cuesta un poco porque su misma forma de ser atenta contra ese objetivo que él tiene. Y por último, José María Villalta, que también fue el último en llegar hoy a este encuentro, a este debate entre los candidatos a la presidencia. ¿Cómo vieron a José María Villalta? ¿Cuál es el análisis que hacen de él? Bueno, yo lo veo con un realismo político bastante interesante, y se aprovecha del espacio, ¿verdad?, de este debate para decir, vean que es imposible que se pueda hacer lo que a uno se le dé la gana si llega a la presidencia, que es parte de lo que se ha dicho en muchos medios sobre una posible gestión encabezado por José María Villalta, diciendo que nadie podrá hacer lo que le dé la gana, porque hay una institucionalidad muy fuerte en este país que obliga a negociaciones, que obliga a buscar consensos y acuerdos para lograr políticas de interés nacional. Entonces, de alguna manera, logra aprovechar el espacio para desmentir todo esto en un ambiente de mucha cordialidad, en donde pareciera que todos están de acuerdo. Entonces él aprovecha eso diciendo, ven, que no se puede hacer lo que a cualquiera le dé la gana. O sea, llegue el que llegue, no va a poder hacer lo que le dé la gana. Y eso me parece un golpe discursivo estratégico interesante. Sí, yo rescataría que pese a ser el de más corta edad de los 5, se sabe desenvolver muy bien frente a otros que tienen, al menos en edad y por qué no en trayectoria, más experiencia, y eso creo que es un hándicap que él maneja. Cuando yo decía hace un rato de que ojalá estos principios de acuerdo que aquí ellos trataron de proyectar se puedan concretar, y hablaba de que también habrá agentes sociales que pueden eventualmente incidir para bien o para mal
que estas buenas intenciones se lleguen a cristalizar o no, también pensaba en él, porque Gina hablaba de realismo político. Sé que muchas de las cosas que él planteó y ante preguntas que se les formularon, como por ejemplo la que le formuló la presidenta de Cadexco sobre el tema de los muelles en Moín, pueden eventualmente generarle algún tipo de problemas al interior de su agrupación política y con ciertos sectores que de alguna manera están apostando a su candidatura porque suponen justamente que la tesis es distinta a la que él aquí planteó. Entonces, sí es interesante, digamos, jugársela en ese sentido, pero habrá que ver justamente si ya en la cotidianidad, si en lo que es propiamente tener el poder en sus manos, podría llevar a cabo lo que aquí planteó. Pero en general me parece que muestra, digamos, que pese a ser el candidato de menor edad, reitero, no se le nota esa diferencia, o sea, no se ve eso como una debilidad. Quería nada más señalar dos cosas que tal vez aparte, que es como general, me llamó mucho la atención. Primero, el trabajo periodístico que se hizo, hicieron muy bien la tarea y eso yo creo que es algo de destacar. Los periodistas se dieron a la tarea de hacer preguntas que lograran, ¿verdad?, ponerlos en una situación incómoda, que reaccionaran, que eso en los otros formatos que hemos visto en los últimos 15 días, son formatos más bien que los obligan a ellos a hacer la tarea de lo que el periodista podría hacer. Y eso me parece una gran contribución y muy de remarcar. Eso es una. Y la otra es que me llamó la atención de que todos, sin excepción alguna, hicieron un llamado al voto de las mujeres. De las mujeres, todos hicieron, en algún momento dijeron, las madres solteras, las abuelas, las jefas de hogar, etcétera, etcétera. Entonces, la lectura que yo hago, un poco maliciosa, es, puede ser que este sea el sector poblacional de las indecisas, que es el grueso de las personas indecisas, que probablemente ya lo tienen estudiado así, porque todos hicieron un llamado a eso, al voto femenino en ciertas condiciones. Las mujeres jefas de hogar, que ya sabemos que son muchas las que hay en este país, mujeres de cierta edad, ¿verdad? Pero en particular el voto femenino, que ya sabemos que fue el que le dio el gane a Laura Chinchilla hace 4 años. Interesante que ellos hayan pedido... O sea, lo dijeron todos, cada uno... Pero en diferentes bloques, exactamente. No fue una cosa deliberada, pero sí, cada uno, sería interesante como revisar luego el debate ya con más pausa. Cada uno puso la cuñita en algún lado. Y a mí me parece interesante. Ojo, las mujeres que votamos y que estamos decididas a votar y que no saben por quién van a votar, hay un llamado. Puede ser que estemos formando parte de ese sector que va a decidir este proceso electoral. Yo nada más quisiera agregar que también ellos hacen un ejercicio de realismo político porque son conscientes de que la próxima administración no va a tener, aunque digan tal vez en spot publicitario lo contrario y aunque estén llamando a votar por las dos papeletas, ellos son conscientes de que posiblemente van a encontrarse un parlamento muy fragmentado, claro, y por eso desde ya están tomando las previsiones del caso para que indistintamente de cuál sea el que gane, comience a buscar esas condiciones para el diálogo y la negociación. Y me pareció muy interesante que en temas de tipo estructural prácticamente guardan mucha coincidencia. O sea, como usted lo señaló, ninguno cree en la posibilidad, aunque sea por diferentes razones, de convocar a una asamblea constituyente. Ninguno cree en salvo, bueno, las acotaciones ya hechas en una reelección continua, que por lo menos en el caso de los que dijeron que sí, los afectaran a ellos están de acuerdo en que sí, pero no con ellos incluidos. Y finalmente, un compromiso de los 5, que me pareció muy interesante, y es que aunque actualmente no está establecido así por ley ni por constitución, dijeron que si a algún ministro de Estado se les hacía un voto de censura en la Asamblea Legislativa, que ustedes saben en este momento es totalmente, no es vinculante, ellos lo asumirían como tal porque inmediatamente destituirían a ese ministro. Sí. Los 5 estuvieron de acuerdo en eso. Muy interesante esa respuesta de todos. Absolutamente, muy interesante y que quedó registrada. Atención, claro, porque alguno de esos 5 que estaban ahí va a ser el próximo presidente de este país. Y no solo registrado en audio, sino también en video en Canal 2. No importa, quedó registrado y sí. Monumental está en este momento siendo depositario de esas declaraciones. Los 5 estuvieron de acuerdo. Se comprometieron y ha habido votos de censura. Recuerdo contra el ministro de Ambiente, René Castro, hubo uno en la Asamblea Legislativa, que si la presidenta Laura Chinchilla se hubiera comprometido en campaña, tal vez le hubiera dicho al ministro
Hubiera tenido que actuar en concordancia. Así es. También hay un acuerdo, si no entiendo mal, sobre combate a la corrupción, ¿verdad? Que en eso me parece que Villalta dijo una cosa muy acertada, es que la inversión pública se frena, o la inversión extranjera se frena por la corrupción que hay y por las dádivas que hay que dar, y eso me parece que es una dimensión distinta de decir que se va a ahuyentar la inversión extranjera porque puede un comunista ser presidente de este país, ¿verdad? Entonces me parece que ahí ese es otro tema que también está en la palestra pública y que hay un compromiso de la mayoría de los candidatos de combatirlo. Hubo otro compromiso también a respetar el resultado de las elecciones por más mínima que fuera la diferencia. Pero bueno, ese es un tema fundamental. Es como básico, ¿no? No, y eso ayuda a bajar esa crispación que se está gestando, porque han surgido, sobre todo en redes sociales, temores totalmente infundados de posibles amañamientos del proceso electoral y eventualmente de no reconocimiento de resultados. Y fue muy importante, y creo que esa fue una pregunta muy atinada de parte de ustedes. Como bien señalaba Gina, queda también registrado que los 5 que estuvieron aquí presentes dicen respetarán lo que finalmente las urnas señalen el 2 de febrero, así sea por un margen de diferencia muy estrecho. Y lo último que quería abordar, ninguno de ellos se comprometió a dar los nombres de un eventual gabinete antes de las elecciones. Sí, yo me quedé reflexionando sobre eso y dije, bueno, tal vez tengan razón. ¿Por qué? Porque primero, esto va a ser un proceso muy cerrado. Evidentemente los resultados que salgan van a ser hiper cerrados. Entonces, va a haber gente que se va a mover dependiendo de quién gane un voto más, un voto menos. Entonces, ya sabemos que los equipos de campaña, los equipos de gobierno son una especie de reconocimiento al trabajo que se hizo en campaña. Y en este momento no hay nada escrito. Entonces es como comprometer a las personas que le han dicho a alguno de ellos, bueno, yo podría trabajar en el sector tal o en el sector tal. Sería como comprometer a esas personas que eventualmente podrían desempeñar un buen papel en un gobierno distinto al que se le está ofreciendo. Y yo agregaría eso que está diciendo Gina, que adicionalmente en esa idea de crear consensos, porque la problemática los trasciende a ellos como figuras y como partidos políticos, deja el espacio abierto para eventualmente incorporar en el gabinete figuras de las otras fuerzas políticas o de otros sectores que quizá en algún momento puedan sumarse ya una vez se sepa quién es el próximo presidente. Nos hemos quedado sin tiempo, pero así como en el debate, 30 segundos de cierre, conclusiones ya para despedir este análisis, doña Gina. Nada, o sea, decirle a las personas que ya decidieron que van a ir a votar y que no saben por quién votar, que ya no hay excusas, que realmente hemos tenido un despliegue mediático y que lo vamos a seguir teniendo hasta que lleguemos al 2 de febrero, para que se informen, para que averigüen cuál es la mejor opción, que esto no es una cuestión de etiquetas ni de gustos personales, sino que estamos en un proceso electoral que representa un punto de inflexión en la historia política de Costa Rica. Lo que pase en esta elección va a ser decisivo para los próximos 20 años por lo menos, y es muy importante que las personas salgan a votar y que es un derecho fundamental que tenemos la ciudadanía costarricense. Don Sergio. Que votar exactamente es un derecho inalienable, es una responsabilidad cívica, pero que más allá de quién gana, el país no va a poderse gobernar únicamente por el que gane en el Poder Ejecutivo, que todos tenemos que sumar esfuerzos y que tanto desde la Asamblea Legislativa como desde la sociedad civil todos tenemos un compromiso de echar este país para adelante y por tanto tenemos que ir creando desde ya la confianza para establecer esos espacios de diálogo que nos permitan realmente construir políticas que favorezcan a todos, indistintamente de quien transitoriamente ejerza la presidencia de la República. Muchísimas gracias, Gina Cibaja, doctora en Ciencias Políticas, también Sergio Araya de la Fundación Konrad Adenauer, y también que nos ha ayudado bastante aquí en los análisis en Noticias Monumental. Esperamos que este ejercicio, este debate de Radio Monumental y este análisis verdaderamente le hayan servido a usted para tomar una decisión responsable. Buenas tardes. Esto fue Debate Monumental, Hora Cero. 3 horas de análisis y profundidad. Ahora tiene una decisión en sus manos. Usted decide el futuro del país. Decisión Monumental llegó hasta usted bajo la producción de los periodistas Isel Martínez y Alexander Rivera. Dirección Randall Rivera. Control Master Miguel Cascante. Edición Pablo Díaz. Usted disfrutó la imagen de la radio con el apoyo de Jorge Jiménez, Rodolfo Chacón, Carlos Monge, Mayra Alfaro,
Alexander Víquez, Mira Cuesta y Eric Gassman. Desde la redacción de Noticias Monumental, en el edificio de Central de Radios colaboraron Karina Porras, Laura Ávila, Floribet González, Alfonso Hernández, Estefanía Colombari, Greivin Granados, Geisel Cerdas, Febe Cruz y Esteban Aronne. Nos reencontramos el próximo 2 de febrero en la más amplia cobertura de las elecciones. Porque usted es nuestra prioridad, porque su voto es fundamental y porque se trata de una decisión monumental.